¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Carolinos. Soy Mónica Olvera. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta tarde de jueves. Estamos transmitiendo por TV Buap la imagen de la universidad, aquí desde el Complejo Cultural Universitario. Quiero saludar a todas y todos los que nos ven por los canales 18.1 de televisión abierta y por supuesto el canal 118 de Megacable y aquellos también que nos ven y nos escuchan por internet. Quiero empezar el programa mandando saludos al CUPS, a todos los compañeros del Centro Universitario de Participación Social, mejor conocido como el CUPS, a los jóvenes maestros, ya que la siguiente semana inicia la alfabetización y trabajo comunitario número 16 de este 2024. Estarán en comunidades como Zacapuaxtla, Tlatlauquitepec y Sautla. En cada lugar habrá un grupo de 22 estudiantes que trabajarán la alfabetización para jóvenes y adultos y apoyo, por supuesto, también educativo para niños. Se van este 15 de junio, regresan el 3 de agosto. Así que, bueno, pues les deseamos mucho éxito y ya nos estarán comentando a su regreso sobre esta importante labor de enseñar a leer y escribir. Los compañeros del CUPS, bueno, son también colaboradores de Carolinos, están por lo menos una vez al mes con nosotros, así que, bueno, pues les enviamos todas nuestras buenas vibras para este trabajo comunitario que harán y sobre todo el reconocimiento a las y los jóvenes estudiantes. Y bueno, nos vamos a otro asunto. Queremos hacer nuevamente un llamado a los ciudadanos a reportar los incendios que vean en el campo o en aquellos que se están generando al margen de las carreteras, ya que estos se propagan pues rápidamente también por la velocidad del viento que hay en el lugar. Los incendios en Puebla se han elevado. El martes pasado, en un solo día hubo 19 incendios, llevamos más de 400 incendios forestales en lo que va del año. El último incendio registrado hace unos días fue también el de Quimistlán, Puebla. Este municipio colinda con Tlachichuca y Veracruz, y bueno, pues hay brigadas que han estado trabajando arduamente para combatir el incendio. No hay pérdidas humanas, pero lamentablemente sabemos que los daños y afectaciones a los bosques, a la flora y a la fauna son irreversibles. Pueden llamar a los teléfonos de emergencia o, por supuesto, a las autoridades locales de protección civil. Así que, bueno, pues mucho cuidado con estos incendios que finalmente también repercuten en esta contaminación que tenemos en el aire. Y sobre las condiciones meteorológicas y estas altas temperaturas que prevalecen aquí en el estado y en todo el país, bueno, tenemos a la meteoróloga Lluvia Gómez, investigadora de CUPREDER, que nos manda este video, así que vamos a ver qué nos dice sobre este estado del tiempo. Continúa ambiente caluroso en gran parte del estado debido a que persiste este sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, reforzado por los sistemas de baja presión o vaguadas en niveles inferiores. Aquí en Puebla capital esperamos que continúen las altas temperaturas, oscilando las máximas entre los 28 y 32 grados Celsius. Sin embargo, para el día domingo podríamos estar esperando algunas precipitaciones que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. Para las sierras norte y nororiental también continúa ambiente caluroso, sin embargo ahí sí se mantiene el potencial para precipitaciones de ligeras a moderadas. Para el sur del estado continúa ambiente caluroso con temperaturas máximas oscilando entre los 35 y 38 grados Celsius. También estamos esperando algunas rachas de viento que alcancen los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones. En las zonas donde se esperan precipitaciones se recomienda extremar precauciones debido a posibles crecidas de ríos de respuesta rápida y en las zonas urbanas algunos encharcamientos que pueden presentarse debido a las precipitaciones. Con respecto a las altas temperaturas, van a continuar a lo largo de la siguiente semana. Entonces se recomienda mantenerse muy bien hidratados, usar bloqueador solar, no exponerse directamente a los rayos del sol y algo muy importante, evitar tirar vidrios, cristales en los campos, así como encender fogatas debido a que las altas temperaturas van a continuar y en muchos lugares se están presentando algunos incendios. Entonces, pues es importante considerarlos para evitar su propagación.
Pues muchas gracias a mi compañera la meteoróloga y como cada programa pues hacemos las recomendaciones, así que tómelas en cuenta. Vamos ahora a iniciar la charla de hoy y me da mucho gusto por fin tener esta tarde aquí en Carolinos a la doctora Yatzel Roldán López y a la maestra Marisa Higuera Cortés, quienes están colaborando con el posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la UAP a través de un proyecto de investigación y divulgación muy interesante que nos van a ir platicando a lo largo del programa. Y bueno, se trata de un podcast llamado La Quinta Casa. Pero ¿quiénes son nuestras invitadas? Brevemente les comento, la doctora Yatzel Roldán es licenciada en Antropología Social por el Colegio de Antropología de aquí de la UAP, maestra en Sociología y doctora en Estudios Socioterritoriales por el ICSI. Actualmente es postdoctorante en el Instituto y también fundadora de Al Chile, Comunicación en Ciencia y Cultura, iniciativa para la divulgación de las ciencias sociales y las humanidades. Y también nuestra segunda invitada, la maestra Marisa Higuera Cortés. Ella es licenciada en Psicología por la UAP, tiene una maestría en Territorio, Turismo y Patrimonio por el ICSI de la UAP y actualmente candidata a doctora en Estudios Socioterritoriales en la misma institución. Ha sido también docente, coordinadora en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y en el Centro de Investigación, Consultoría y Asistencia Científica y Social. Y bueno, actualmente también periodista y divulgadora de ciencia y cultura. Pues bienvenidas las dos a Carolinos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a apurarnos porque tenemos mucho que platicar y quisiera empezar con Yatzel. Me gustaría que nos comentaras primero sobre tu trabajo y el proyecto de investigación que estás desarrollando actualmente, que tiene que ver precisamente con un territorio en común, que es el centro histórico en 3 barrios fundacionales, patrimoniales de aquí de Puebla. Y bueno, pues hablar, por supuesto, de este tema de la memoria alimentaria. ¿De qué se trata este proyecto, Yatzel? Bueno, Mónica, muchas gracias por la invitación. Este tema es derivado de mi tema de doctorado, que se llamó La memoria alimentaria como patrimonio en el centro histórico de la ciudad de Puebla. A mí me interesaba en ese tema ver cómo estas prácticas inmateriales que no están registradas, es difícil encontrar en archivos, en documentos oficiales, algo sobre los puestos de memelas, los puestos de chalupas, los puestos de tamales, pero curiosamente empezamos a encontrar, la doctora Citlali, que fue mi directora de tesis, y yo, algunos datos en el archivo histórico sobre estos puestos, estas prácticas, y de ahí entonces decidí seguir con el tema específicamente, como dices, en 3 barrios del centro histórico, 2 fundacionales que son El Alto y La Luz, que formaba parte de Analco antiguamente, y uno patrimonial, que es El Refugio, que como tal no es un barrio fundacional, pero forma parte de los barrios que están integrados al centro histórico en este nombramiento que le dan como Patrimonio de la Humanidad. Y pues mi intención era empezar a rastrear a esta gente que en algún momento se dedicó a hacer la comida de calle o a ofrecer comida en general, ¿no? Porque incluso ahora en las diferentes entrevistas, grupos focales e incluso en la revisión de etnografía virtual que he realizado, se han encontrado personas que, por ejemplo, vendían gelatinas, ¿no? O que vendían comida a domicilio. Dentro del mismo barrio ahora se organizan, ¿no? En grupos de WhatsApp, y entonces la gente va diciendo, ¿sabes qué? Hoy voy a tener, no sé, tacos de tripa de tal a tal hora. Entonces, todos estos conocimientos, saberes, que de alguna forma se están perdiendo desafortunadamente, porque sabemos que el centro histórico está teniendo un proceso de elitización y de turistificación acelerado, y esto ha provocado, bueno, ya desde hace algún tiempo, pero pareciera que es un poco más evidente ahora, que muchos pobladores de los barrios originarios salgan y vayan a vivir a otros lados. Entonces estas prácticas se pierden,
no se pierden, digamos, en otros lugares, pero sí en el centro histórico, que es el lugar en donde nacieron, ¿no? Y en la investigación de doctorado nos dimos cuenta que muchas de las personas que hacían estos alimentos precisamente venían de estos barrios. Entonces son ellos, de alguna forma, los que crean estos alimentos, estas prácticas, los que las reproducen y que de alguna forma las mantienen vivas, ¿no? Y bueno, mi intención con este proyecto es precisamente como mostrar toda esta riqueza que hay, al menos en estos 3 barrios, esperando que se pueda ampliar a otros tantos, y pues difundirla, ¿no? Porque al final yo creo que los poblanos somos muy orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestra cultura alimentaria, y cuando decimos, bueno, es que, no sé, a lo mejor mi mamá, no sé, mi tía, eran gente que hacía esta comida, nos empieza a dar también orgullo, ¿no? Porque forma parte precisamente de la historia de un territorio y de la historia de la ciudad desde el inicio de la fundación de la ciudad. Estas prácticas de la comida de calles viene con ella, ¿no? Estas actividades también tiene que ver un poco la forma de cambio, no digo de giro, sino que se va, ahorita que tú mencionabas que por WhatsApp se comunican, quizás ya no los vemos físicamente, ¿no? Como era costumbre ver, no sé, me viene ahorita a la memoria la zona del Carmen, ¿no? Donde abren el portón y ahí se ponen a vender, sino que ya ahora por este tema de las tecnologías es más rápido difundir sin que te expongas también a esto, que finalmente también era parte de este caminar, ¿no? De este escenario tan maravilloso que compagina con la arquitectura, con la calle, con la vida misma en el centro histórico. Esto también quizás ahora se está ocultando o simplemente por esto que tú mencionas que está sucediendo también, sobre todo en el centro histórico, de solamente lo establecido, la turistificación, elitización, etcétera, va empujando y ocultando, o no quisiera decir borrando, estas actividades también. Es posible que, como dices, ¿no? Como una especie de estrategia, ¿no? Para no ser vistos, se utilicen este tipo de herramientas, pero eso también permite que otras personas que no necesariamente habitan ahí también sepan de estas prácticas. Yo tengo un contacto en Facebook que dice, el domingo tal, mi mamá que vive en el Carmen va a vender chalupas, ¿no? Entonces, no es necesario que estés en el grupo de Facebook, de WhatsApp, para que te enteres. Obviamente necesitas tener como contacto a esta persona, pero yo creo que mucha gente se entera de este tipo de prácticas a partir de las redes sociales. Y sí, desafortunadamente, de alguna forma, como dices, se van ocultando, borrando estas prácticas de la comida de zaguán, que era muy común. Sí, un poco con este tema de la turistificación, pero también tiene que ver con quienes ahora habitan el centro histórico, ¿no? Ya no hay, lo que te decía, ¿no? Ya no hay tanta gente local viviendo en el centro histórico. En alguna entrevista, precisamente en el podcast, nos decía el doctor Vélez, que ahora, ¿en dónde viven los poblanos? ¿No? Los poblanos se fueron a vivir a Cholula, se fueron a vivir a la parte de la autopista México-Puebla, Cuautlancingo, Coronango, Momoxpan, y difícilmente encuentras, no es que no haya, pero todavía hay, o todavía algunos poblanos de hace muchas generaciones que nacieron y han vivido en el centro histórico, pero ya no son tantas, ¿no? Esta investigación de la memoria tiene que ver también con lo que estás desarrollando en el postdoctorado, es decir, se da continuidad, ¿no? Con lo del doctorado y ahora se sigue trabajando también en él. Exactamente, digamos que lo guía, la intención es investigar el patrimonio inmaterial, que digamos es reciente la investigación sobre estos temas de manera institucional. Cuando la UNESCO decide en 2010 integrar estas expresiones del patrimonio inmaterial, entonces hay gente que empieza a voltear también a este tipo de prácticas, y de hecho una de las críticas que se le hace al nombramiento del centro histórico es precisamente que solamente se hablaba de los grandes monumentos, ¿no? Pero no de las prácticas que le dan vida a este lugar. Entonces, sí, este tema que es precisamente, digamos, el tema que me da la estancia postdoctoral, que es memoria alimentaria, se deriva de la investigación de la comida de calle en el centro histórico, porque en doctorado nada más hicimos la elección de un cuadrante del centro histórico y pues igual buscamos algunas personas, bastantes personas, que habitaban en estos lugares y que nos dieron muchos datos muy interesantes sobre
el puesto de memelas, de molotes, etcétera, ¿no? Entonces sí es como la continuidad, es uno de los temas que más me apasiona. Y esto también me imagino que pues te llevó a tener que probar mucho de este trabajo, ¿no? De estos alimentos que se hacen en el centro y que pues también ya haciendo este trabajo de campo, que es algo que pues yo reconozco mucho en los estudiantes que están también aquí en el posgrado en socioterritoriales, de cómo se involucran, ¿no? Con el actor, con la gente, y el probar y caminar también pues el territorio, ¿no? ¿Qué es lo más raro que te encontraste o qué es lo más pues sorprendente, por decirlo de alguna manera, en términos también de familias, de historias, de por supuesto de la gastronomía que es tan pues tan rica en este estado, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues aquí en la ciudad también. Pues yo creo que lo más raro que he encontrado es precisamente una señora que prepara tacos de tripa en el Alto. De entrada yo no lo pensaría como una comida tradicional, ¿no? Pero aún así estos tacos son muy buscados en esta zona. Y, o sea, es igual, la gente ubica a esta persona, va a la vecindad en la que vive y es ahí en donde compra estas delicias. Y hay gente que ya no vive en el barrio, ¿no? Y que va específicamente al barrio a comer. Eso también me pasaba, bueno, me contaba una señora en La Luz, ahora ya no hace molotes, la mamá de un amigo, pero sí dice que muchos de sus clientes eran personas que habían salido del barrio de La Luz, que regresaban porque extrañaban el barrio y específicamente los sabores del barrio, ¿no? Entonces yo creo que sí, como lo más extraño ha sido eso, y de las cosas más deliciosas que puede haber, yo creo, son unas memelas que venden en el Refugio, muy cerca del mercado de la 18, del mercado 5 de Mayo, que es un puesto que tiene generaciones y que empezó en una calle, ahí en la calle, cerca de la 22 Poniente, en la famosa calle de los Pitufos, ¿no? Entonces sí es un tradicional, y la gente recuerda a la mamá de esta persona que dicen que se ponía a 6 de la mañana para la gente que iba a los baños Neptuno, que también sabemos que los baños es una de las prácticas comunes en los barrios de Puebla y en Puebla en general. Pues ojalá podamos ver la georreferenciación, ¿no? En mapa también de estos lugares. Bueno, en el caso de Marisa, que ya estás también a punto de titularte de doctorado, ¿cuál es el tema de investigación que tú has estado desarrollando, que tiene que ver también pues con muchas de las actividades y con esta forma de vida en el centro histórico, Marisa? Sí, pues efectivamente es igual el tema del centro histórico, pero ahorita está enfocado desde los habitantes. Pero digamos que de una manera general, no solamente en las prácticas de alimentación, sino diversas prácticas culturales y también lo que están viviendo dentro de las viviendas. Hace un rato hablaban de este proceso de despoblamiento, pero también quise hacer hincapié en que aunque existe despoblamiento, aún hay habitantes. Y esos habitantes están viviendo en condiciones muchas veces precarias. El tema fundamental es la inseguridad y la falta de agua. Entonces, a partir de ahí, pues se plantean ciertos intentos de visibilizar esas condiciones de vida, pero también, pues, qué esfuerzos están haciendo para evitar esos problemas o contrarrestarlos. Hay una en particular, me gustaría comentar, que bueno, pues estos proyectos, si se ven estos resultados, que son, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar cerca también de estos estudios, en particular de Marisa, el dar continuidad, ¿no? Con este trabajo que tú empezaste a desarrollar en la maestría con el derecho a la ciudad y luego ahora en el doctorado, donde abordas también pues problemáticas todavía más delicadas, me parece que es lo que permite también pues el ir generando y construyendo esto que ahora pues nos pide CONACYT en los proyectos, ¿no? ¿Cuál es esa retribución? ¿Cuál es esa incidencia que tú tienes? Y sé por supuesto que hay también pues mucha actividad que tú realizas con toda esta gente y estos actores en el centro histórico, ¿no? Sí, las actividades son diversas. Y realmente una de las cosas que me une un poco con Yetzel es el hecho de que vemos en la cultura una oportunidad para visibilizar este tipo de problemas, pero también para atenderlas. Entonces ahí retomo un poco de Cultura para la Paz,
porque no solamente se trata de decir aquí hay problemas, ayúdennos, sino también de plantear qué cosas podemos hacer para resolver esos problemas. Y creo que ahí es donde está la oportunidad. Entonces, de una manera un tanto, digamos, no directa, pero sí se van visibilizando estos problemas. Y sobre todo, pues la relación con los habitantes, que a veces es un poquito complicado porque hay un ambiente, o ha persistido un ambiente un tanto hostil. Recordemos que hasta hace unos años pues había incluso balaceras, incluso pues temas muy preocupantes de violencia. Ahorita ya disminuyó un poco, pero aún así son cuestiones delicadas que hay que saber cómo tratarlas. Y la cultura pues es una vía para entrar de manera directa con los habitantes, pero al mismo tiempo cuidadosa. Este tema que ustedes están trabajando de manera individual, finalmente el territorio del centro histórico las une, ¿no? Para dar continuidad. Algo que comentas también, Marisa, me llama la atención y lo comentó también Yatzel. ¿Quiénes están habitando el centro histórico, no? Siempre, creo que en todo el país, pues los centros históricos se muestran pues como la riqueza arquitectónica, cultural, turística, pero también me parece que en tu caso, Marisa, tú vas más allá, ¿no? de estudiar pues esta parte atractiva, ¿no? O que se muestra también muchas veces en los portales, en las páginas de turismo. ¿Qué es lo que te encuentras después de tantos años también de trabajo en el centro histórico y qué podríamos decir es el punto en particular donde se tendría que poner atención con todo lo que tú has desarrollado, claro? Sí, creo que es el tema del agua, que es fundamental. O sea, sin agua no hay forma en que alguien pueda vivir. Y luego, pues evidentemente, estas dificultades que tienen los habitantes para acceder a una vivienda digna. Ahorita que hablabas de qué era como lo impresionante que te habías encontrado, creo que una de las cosas impresionantes que yo me encontré en el centro, en los recorridos de campo, fue viviendas en situación de destrucción, sí, pero que de repente salían habitantes de ahí. Entonces, dentro de esas viviendas que por fuera las fachadas ya se ven completamente derrumbadas, hay personas viviendo. Evidentemente las condiciones en las que viven no son las más adecuadas y sin embargo están ahí porque no tienen otro lugar a donde irse. A pesar de que creemos que sí existe un alto costo en la vivienda del centro histórico, hay quienes en las entrevistas me decían es que moverme del lugar en donde estoy me va a implicar un costo que en este momento no puedo pagar, porque es mudanza, es buscar otro sitio, es pagar no sé, la fianza o lo que sea. Entonces ese tipo de costos, a pesar de las condiciones, les impide moverse. Entonces también sí es bonito vivir en el centro histórico, pero en estos momentos no está fácil para muchos de los habitantes. Y bueno, también algo que comentabas y que mucho se estudió contigo, pues era precisamente la capacidad de carga, ¿no? El tema de los servicios creo que es pues algo que sufrimos, ¿no? Pues prácticamente muchos de los que vivimos aquí, no solamente en el centro histórico, aquí en la ciudad. Y bueno, tocó también un punto medular, el tema del agua, que es un problema que hemos estado platicando mucho aquí en Carolinos, en programas anteriores, y bueno, pareciera que no pasa nada de esto en el centro histórico y que, bueno, pues quienes trabajamos también en el centro y caminamos en varias horas del día, pues es maravilloso, ¿no? Andar por estas calles, pero el centro histórico, bueno, pues va más allá de este primer cuadrante, ¿no? de la ciudad, que es el que normalmente visitamos. Y antes de continuar con la charla de hoy, tenemos un video donde se hace la invitación al Festival Alas sobre Rieles, edición 2024, y bueno, ahí mi compañera Laura Domínguez es parte también de este grupo organizador, así que veamos qué nos dice en este pequeño video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión les venimos a hacer la invitación a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que celebra la 6ª edición del Festival Alas sobre Rieles. Se llevará a cabo del 12 al 23 de junio de este año y tendremos
charlas de chocolate, charlas de café, talleres, el avistamiento de aves, y todas las actividades son gratuitas y organizadas para que toda la familia asista. También tendremos la cuarta convocatoria de pintura infantil a las sobrerrieles dirigidas a niñas y niños de entre 5 y 13 años de edad. Recordemos que este festival se realiza en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y que este año el tema del festival es el viaje del agua, con el propósito de reflexionar sobre la importancia y problemáticas actuales de este vital líquido. Los esperamos. No falten en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Bueno, gracias a Laurita por esta plática también y esta invitación a las sobrerrieles. Y bueno, continuamos platicando esta tarde con la doctora Yatzel Roldán López y la maestra Marisa Higuera Cortés del posgrado en Estudios Socioterritoriales del ICSI de la UAP. Ellas son creadoras y productoras de un proyecto de investigación y divulgación llamado La Quinta Casa. Y sobre eso me gustaría que Yatzel pues, nos platicara cómo y por qué surge esta idea de crear un podcast en el posgrado y por qué el nombre de La Quinta Casa. Bueno, la idea surge en una reunión con el doctor Giuseppe, el director del instituto. Nos estaba platicando que se estaba adaptando una cabina de audio en la Casa del Arco, que es donde está el posgrado. Entonces empecé a pensar en alguna opción como para usar esa cabina. Decía, bueno, si ya va a estar, vamos a darle un poco de uso, ¿no? Y bueno, a mí me encanta escuchar podcast, tengo una afición, tengo un problema con eso, ¿no? Y me gustan mucho los podcasts de divulgación, pero no encontraba alguno que fuera específicamente de ciencias sociales y humanidades. Entonces decía, bueno, puede ser una opción hacer un podcast sobre el posgrado, porque aparte la idea de socioterritoriales es a veces complicada, ¿no? Me acuerdo que cuando iba a entrar al posgrado alguien me preguntó, ¿y qué es eso de lo socioterritorial? ¿No? Y bueno, creo que yo tampoco sabía muy bien. Entonces, y creo que todos seguimos encontrando, ¿no? Una respuesta. Sí, un poco de respuesta en diferentes enfoques, ¿no? Entonces, yo hice un pequeño como borrador de proyecto y se lo mandé a la coordinadora, la doctora Varinia, que me dijo, bueno, sí me parece una buena idea, pero en ese momento, que fue, me parece, en septiembre, octubre del año pasado, no estaba todavía adaptada la cabina, entonces esperamos hasta enero, febrero más o menos de este año, que ya nos pudieron prestar la cabina, que todavía está en proceso de adaptación, todavía no está acabada, pero bien se puede utilizar para la grabación que hacemos. Y el nombre tiene que ver de entrada con esta idea de las diferentes casas que tiene el instituto, empezando por Casa Presno, o sea, es la Casa Presno, ¿no? Y supongo que en ese momento estaba viendo otra vez Harry Potter, que es una de mis películas y libros favoritos, y esta idea de las casas y como las características, ¿no? Que cada uno de los, sí, de quienes integran estas casas tienen, me hizo pensar, bueno, lo socioterritorial debe tener alguna particularidad, y ya había 4 posgrados antes del posgrado en estudios socioterritoriales, el posgrado de historia, el de ciencias del lenguaje, sociología y socioantropología. Entonces dije, bueno, esta va a ser la quinta casa porque es el 5.º posgrado que se abrió y el último que, bueno, hasta el momento tiene el instituto. Entonces por eso decidí llamarlo así, la quinta casa, y pues aceptaron el nombre y con eso fue. Con ese es que se está también trabajando. Marisa, ¿cuáles son los temas que se están abordando en este podcast y sobre todo si hay una relación precisamente con estos estudios que se desarrollan ahí en el posgrado que tienen que ver con lo socioterritorial? Sí, de entrada es directamente con lo que tiene que ver con el posgrado, porque la intención es hablar de la quinta casa, de lo que se trabaja en la quinta casa, y sobre todo iniciando con sus fundadores. Sí fuimos primero nosotras porque queríamos quitar un poquito el miedo de qué era lo que iba a suceder con este podcast, cómo se iba a hablar, cómo se iba a plantear. Entonces dijimos, bueno, primero hay que ir nosotras, hay que mostrar que no hay nada malo con esto, que no hay problema, no hay que perderle el miedo, y comenzamos con nuestros temas. Pero luego, pues entonces ya entró el doctor Vélez primero, la doctora Virginia, que son fundadores y a la vez pues, son las personas
con una trayectoria bastante amplia en estos temas. Entonces, los primeros temas fue planeación urbana y políticas urbanas. Un poco sí del lado de la línea de gestión socioterritorial, sí. pero ya estamos por iniciar la línea de patrimonio cultural. Entonces vamos ahí pues planteando los dos temas, pero sí iniciamos con lo que tiene que ver con gestión socioterritorial. Y bueno, aquí, perdón, entonces tiene que ver o podrán ir trabajando con las diferentes líneas que el posgrado ofrece, ¿no? sí, la idea es que todos participen. Ahorita hemos iniciado con ellos, pero vamos a intentar estar invitando a todos los demás profesores para que se hable pues de todo lo que trabajan ellos. Sobre todo para visibilizar sí las líneas de investigación que se trabajan, pero también los proyectos puntuales que cada uno de ellos tiene. Yo creo que esta, no sé, Marisa, es una muy buena oportunidad, ¿no?, de poder pues mostrar, divulgar. Hay de verdad una cantidad de proyectos, de investigaciones que pues desafortunadamente al no tener pues otros medios, ¿no?, de difusión, pues se quedan ahí, y me parece que esto es parte también del compromiso de mostrar lo hecho, ¿no?, y esto que ustedes han estado desarrollando con estos temas tan diversos que, bueno, van empezando, pero hay detrás un trabajo pues también importante, permite y da la oportunidad justo a los estudiantes, ¿no?, de poder hablar y acercarse, y como dices, de ir perdiendo el miedo a mostrar lo que he hecho. Sí, efectivamente, realmente ha habido una buena aceptación. Ya ahorita durante los últimos capítulos que hay más difusión y más alcance, hay muy buena recepción por parte de los compañeros, pero también de personas ajenas al posgrado y ajenas al instituto. Entonces creo que esa es una de las, realmente de los objetivos que se estaban planteando, decir, bueno, sí hacemos investigación, pero esta investigación social que se hace no está alejada de la sociedad, no tiene por qué estar alejada. Entonces vamos a dar a conocer qué es lo que hacemos, que no es algo del otro mundo, pero que sí de repente a veces por la misma estructura científica y a veces institucional, pues es difícil ese acceso. Claro, y aquí entonces, bueno, vemos algunas fotografías donde desarrollan precisamente pues este trabajo, este podcast, y pues habrá que pedirle al director que siga mejorando las condiciones y las instalaciones para continuar con este tema. Yatzel, esta tarea de la investigación y sobre todo de la divulgación, ¿no?, que en este caso se trabaja con los temas socioterritoriales, representa también una responsabilidad, ¿no? Quienes estamos o tenemos la posibilidad de estar con algún medio, pues hay una responsabilidad en cuanto a pues lo que se informa, y aquí en tu caso particular, ¿cómo es que se prepara, ¿no?, para hacer esta tarea de divulgación que pues es tan importante, y que bueno, a partir de este proyecto se empieza también a generar, ¿no?, más información, y cómo hacemos para prepararnos? No es nada más sentarnos, y que bueno, también así han salido, ¿no?, muchos grandes divulgadores y presentadores, pero me parece que aquí hay una responsabilidad social, científica, no sé. Fíjate que sí, en mi caso, un poco sí, al inicio fue improvisación. De hecho, el podcast ya es un proyecto mucho más pensado. Yo empecé haciendo una cápsula de televisión. Para empezar, yo no sabía nada sobre televisión. Me pasaba lo que dice Marisa, ¿no?, como que no entendía bien la dinámica, me daba miedo. Entonces me dicen, tú estás encargada de una cápsula llamada Descubriendo Puebla, en donde yo tenía que mostrar diferentes aspectos socioculturales. En un principio era del Estado y después se redujo a la ciudad. Este proyecto lo realizábamos con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. De alguna forma ya sabía elegir información, identificar cosas que fueran importantes de comunicar, porque ya había tenido algunos cursos sobre divulgación, uno de introducción a la divulgación con Somedicit, que es una sociedad que está enfocada precisamente en la formación de divulgadores de la ciencia, y en la universidad con el doctor Daniel Mosencagua, que me parece también tiene un programa aquí en TV Boab. Él da unos talleres sobre escribir para divulgar. Entonces yo empecé a dimensionar la responsabilidad que se tiene al momento de divulgar, pero también la obligación que tenemos
como investigadores para compartir el conocimiento. Precisamente como Marisa dice, ¿no? El podcast, por ejemplo, empieza así con nuestros conocidos, con los estudiantes del posgrado, pero no queremos que se quede ahí porque eso sería solo difusión, ¿no? La divulgación tiene que llegar a más personas, a gente que tal vez no tenga idea de qué cosa es lo socioterritorial, pero porque ni siquiera lo ha escuchado jamás en su vida, ¿no? Entonces, de entrada sí es buscar información, fuentes confiables, después tratar de armar un discurso que no sea, que no tenga este código como cerrado, ¿no? Que, digo cerrado porque es lo entendemos los que estudiamos los temas que están digamos, dentro de la ciencia, dentro de las ciencias, pero no necesariamente tendrían que entender todas las personas, ¿no? Entonces, es buscar la manera más accesible de hacer llegar este tipo de información, ya sea definiciones, ya sea ejemplos, pues precisamente para que la gente pueda dimensionar que la ciencia es algo que le pasa en la vida cotidiana, ¿no? No es algo alejado que pareciera que sí, ¿no? Porque precisamente cuando pensamos en científicos, pensamos en gente con bata blanca que está en un laboratorio, pero no, o sea, afortunadamente los científicos sociales también andamos ahí, pues metidos en la calle y como dice Marisa, ¿no? Haciendo recorridos, platicando con la gente, que a veces también nos ven así como un poco, tratando de alejarse, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y estos ahora qué quieren, no? Eso pasa con los antropólogos y hay muchos memes y chistes sobre antropólogos, pero precisamente esta responsabilidad, esta obligación que tenemos es lo que nos ha llevado a formar o a tratar de tener un producto que ya está, te digo, más pensado que las otras cosas que alguna vez hice. También, por ejemplo, hicimos un videocast, de hecho hay una imagen que se presentó sobre eso ahorita, en donde un amigo y yo salíamos a una calle de la ciudad, ¿no? Decíamos, hoy vamos a caminar las 6 Oriente. Y lo que hacíamos era contar datos duros, decía él, los datos como muy formales, y contábamos anécdotas. Y lo interesante de este videocast es que la gente que empezaba a verlo interactuaba. Entonces empezaba a decir, oigan, yo recuerdo que en esa calle, y te contaban alguna anécdota, ¿no? Y lo interesante es que había gente que ya no vive en Puebla, gente que se fue a Estados Unidos y que dice, mira, es que la calle ya cambió mucho, etcétera. No hicimos alrededor de 15, 20 videocasts de este estilo. Después, por motivos personales, ya no pudimos continuar, pero la idea era esa, ¿no? Divulgar el patrimonio, de alguna forma, el cuento que podemos contar de una calle forma parte del conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con quiénes habitaron, quiénes habitan, qué se hace en esa calle, pensando, por ejemplo, en la 6 Oriente, ¿no? Que es la calle de los dulces. Entonces, es importante por eso, pero también por otras cosas que sucedieron en ella, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad grande y tratamos de pues sí, de ser como serias en los datos, pero al mismo tiempo manejándolos de manera amigable para que lleguen a más personas. Y eso también, bueno, el lenguaje, ¿no? Si nos ponemos muy técnicos, pues entonces la gente no lo entiende y hacemos a un lado, ¿no? Pues estos trabajos. Marisa, justo esta labor de divulgación que están desarrollando con este proyecto a través del podcast, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha dejado, cómo ha contribuido también pues, a los estudiantes? Un poco ya nos mencionaste al respecto, pero me parece que también con esto que ustedes están tratando de hacer, de involucrar las otras líneas de investigación, pues va a ir más allá de las fronteras, empezando por el propio posgrado, pero después quizás invitar, ¿no? a más compañeros universitarios, pero bueno, pues aprovechar también estos medios digitales, ¿no? ¿Qué es lo que ha dejado esta experiencia? Y también, como decía a Yatzel, pues es una responsabilidad también ya el estar generando este material. Sí, creo que inicialmente, y una de las cosas que me ha encantado, es que tratamos un tema bien delicado y bien complicado que fue la epistemología, entonces con la doctora Virginia. Entonces, después de que lo publicamos, lo difundimos, me llegan mensajes de los compañeros, por fin entendí que era epistemología. Entonces ahí ya hay una ganancia, un objetivo logrado. Pero no solamente se queda ahí, ya lo hemos platicado anteriormente, pues la intención es continuar, seguir invitando a los profesores, seguir involucrando a los compañeros, y creo que también hay un interés ya en la mayoría de ellos de querer mostrar lo que están haciendo, de querer hablar de eso y decirle a las personas, bueno, estoy haciendo esto, no con el afán solo de presumir, porque no es esa la intención, pero sí de involucrar, de despertar el interés en los demás. Y algo muy interesante que
puede llegar en cierto momento y ojalá se dé, es no solamente invitar a quienes ya participamos en alguna actividad académica, sino también invitar con quienes trabajamos los proyectos, es decir, a nuestros informantes, a los líderes sociales, líderes comunitarios con los que estamos trabajando, porque también de alguna manera ellos participan y son parte de este conocimiento y ciencia y son parte del posgrado. Y bueno, esto que ahorita comentas me parece que todavía muestra más esto que, pues que en términos administrativos, académicos, nos están exigiendo con todos los proyectos, ¿no? ¿Dónde está esa vinculación? ¿Quiénes son pues realmente tus actores? Siempre también algo que pues se recomienda es evitar el extractivismo académico, ¿no? Y yo creo que en el caso de ustedes pues están yendo todavía más allá, ¿no? El contacto con la gente. Sé, por ejemplo, en el caso de Marisa, bueno, pues es activista, tiene otras redes y eso creo que es parte también fundamental de esta continuación, independientemente de que estemos en un posgrado, pues ese compromiso que ya se adquiere con el territorio y con la gente con la que estamos también pues trabajando, ¿no? Esto me parece pues importante y de pronto, bueno, pues no es fácil, pero creo que aprovechar las condiciones que por ahora tienen y el entusiasmo va a ayudar a llevar precisamente pues a esos actores con los que ustedes han trabajado, ¿no? Te iba a preguntar, Marisa, ¿no hay ninguna restricción de temas, de decir lo que se piensa, lo que se siente? No. No, no hay ninguna, porque aparte de que el instituto siempre ha sido muy abierto en ese aspecto, realmente para nosotras pues no es interés restringir algo o tener una línea muy cerrada, sino al contrario, pues, ver cuáles son las perspectivas que existen referente a los problemas socioterritoriales y a partir de diversas formas en las que están siendo abordadas, tanto de los académicos como de la propia sociedad. Entonces creo que ahí también es una apertura porque justo en esa diversidad es como se puede mostrar cada uno haciéndose cargo de lo que dice. Claro. ¿Y qué es lo que seguirá entonces? Decía Marisa hace un momento, bueno, en una segunda etapa, pero yo quisiera preguntarles, bueno, ¿qué vamos a seguir escuchando en la Quinta Casa? ¿Dónde las pueden escuchar? Y bueno, también si está abierta la participación para otros compañeros, colegas, de poder pues anotarse en la lista. ¿Cada cuánto tiempo también sacan un programa, ¿no? Un podcast en la Quinta Casa? No sé quién quiera contestar. Bueno, vamos a seguir escuchando a los investigadores del posgrado. El siguiente es el doctor Mariano Castellanos, que vamos a hablar de paisajes patrimoniales. Estamos pensando, después de él, invitar a una compañera que trabaja patrimonio industrial, ferrocarriles, todos estos temas, y después iríamos un poco a la línea de movilidad y otra vez empezaríamos a buscar un poco más de compañeros o profesores que estén interesados. ¿En dónde nos pueden escuchar? Estamos en Spotify, como La Quinta Casa. También subimos el audio acompañado de un video básico en YouTube. Está como Al Chile Comunicación, me parece. Y también tenemos un blog en donde precisamente describimos el contenido del episodio y agregamos material como las fuentes a las que recurrimos para hacer los guiones, y en la tercera sección del podcast tenemos una recomendación bibliográfica. Entonces regularmente es libre de derecho, entonces se puede descargar sin problema. Y bueno, tenemos esos medios en donde nos pueden encontrar. O sea, cualquiera que quiera participar sobre un tema, busca, ¿no? la Quinta Casa, así tal cual, y ahí se puede también escribir, tener comunicación, dan también alguna asesoría. Pues, de hecho ya tenemos hasta el programa 11, me parece, establecido, entonces estamos abiertas a propuestas que tengan Perdón, que ver. ¿es una vez por semana? Es una vez por mes. Ah, una vez por mes. Porque como somos dos personas que hacen el podcast, entonces de repente entre las otras cosas que tenemos que hacer es un poco complicado también editar y demás. Se sube cada viernes último de mes y la grabación igual se hace cada mes. Entonces podemos hacer, bueno, se puede también aceptar alguna propuesta,
Pero de entrada nuestro objetivo es que la gente conozca qué hace el posgrado, porque además el instituto es un instituto de investigación muy importante. Yo creo que, digamos, hay mucha gente que está enfocada a la investigación, que conoce lo que hace el instituto, pero la gente de a pie no sabe qué pasa en el instituto, ¿no? Entonces, por eso nos interesa específicamente que se hable del posgrado en estudios socioterritoriales, porque somos egresadas de este posgrado y porque creemos que es un espacio muy interesante, porque ahí conviven psicología, antropología, arquitectura, hay gente incluso, creo que de ingeniería, o sea, hay muchos perfiles muy variados, entonces tenemos como la opción de conocer diferentes enfoques a partir de los intereses de los compañeros y de los propios profesores, ¿no? Entonces, aquellos que quieran, que no formen parte del posgrado, pero a lo mejor tienen algún tema que se relacione, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura tienen también un posgrado en estudios territoriales, sí. Tal vez se puede hacer ahí algún tipo de intercambio, de colaboración, porque también son temas muy interesantes los que ellos tratan, la doctora Adriana Hernández y el doctor Carlos, ya le cambié el nombre, Cristian de la Torre, también tratan temas que tienen que ver precisamente con el territorio, con lo social. Yo creo que también desde ese punto de vista. Con el centro histórico. Con el centro histórico, es yo creo que el nodo, ¿no? Lo que a nosotros nos une. Entonces yo creo que sí se pueden hacer otras invitaciones, pero de entrada digamos que nuestro punto focal es el posgrado. Justo esa pregunta faltó, te la iba a hacer Marisa, ¿cómo es que convergen estas dos disciplinas, tú como psicóloga y Yatzel como antropóloga, y esto que están logrando, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo para irnos ya también despidiendo y terminar con tu opinión al respecto? Creo que es bien curioso porque las dos venimos de unas disciplinas muy concretas, pero ya llegando al posgrado en estudios socioterritoriales, pues es diferente. Entonces, creo que es uno de los beneficios de ese posgrado porque recibe a todo mundo. Y a partir de ahí, pues te das cuenta de que al final de cuentas trabajamos con una sola realidad, en el cual en este caso es el centro histórico, un territorio específico, y a partir de nuestras diversas miradas es como las vamos a ir atendiendo. Entonces, creo que realmente no es tan difícil. Algunos pueden cerrarse, en nuestro caso, pues gracias a la formación que tenemos en el posgrado no es así, al contrario. Entonces creo que ese es otro de los beneficios en el cual pues vemos un solo territorio de diversas miradas, pero que no se contraponen, se complementan. Claro. Bueno, pues yo quiero agradecerles a nuestras invitadas de hoy por haber estado esta tarde aquí en Carolinos. Gracias por compartir, Yatzel, Marisa, pues su trabajo, su tiempo, y estaremos pues muy de cerca, Carolinos, con la Quinta Casa para prestarnos también los temas y los proyectos y hacer pues esta tarea de divulgación que es tan necesaria y tan importante y mostrar lo que se hace precisamente pues aquí en la universidad. Gracias, Yatzel. Gracias. Marisa. Doctora. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Cuídese mucho. Adiós.